Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Todo un poco. Yo soy Pili. Hola, yo soy Rafa, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, Pilita, hemos decidido tratar un tema porque justo el día que estamos grabando es un 15 de marzo, ¿no? Y en Perú, país del cual somos originarios para el público de otros países, en el año 2020, exactamente el 16 de marzo del año 2020, el presidente de turno pues estableció, ¿cómo podríamos decir, Pilita? Una orden Cuarentena. nacional, claro, cuarentena, en la que nadie puede salir de sus casas hasta que ilusamente pensábamos que iba a durar un par de semanas, ¿no? Y que se prolongó por casi 2 años. Ujú. Entonces, yo sé que obviamente ya ha pasado algún tiempo atrás, pero queríamos rememorar este hecho dramático, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo, para todo el planeta, ¿no? Donde fue pues un tema bastante penoso, triste para muchas personas, ¿no? Que perdieron familiares, amigos, conocidos, ¿no? Y, pero también queremos comentar nuestra experiencia, cómo nos sorprendió, qué hicimos, y me imagino qué lección se aprendió de esta pandemia. ¿Pilita? Así es, Rafita. Vamos a hablar de nuestra experiencia personal, cómo lo vivimos desde nuestros hogares, cómo afrontamos el día a día y algunas anécdotas seguro que podemos compartir. Así es. Bueno, entonces comencemos. Rafita, y cuéntame, ¿tú qué estabas haciendo cuando salió el anuncio del presidente? Ya, yo te cuento. Bueno, yo ahora lo tomo con risa, ¿no? Porque en ese momento creo que nadie tenía ganas de reír con todo lo que pasó, ¿no? Me imagino que cada país habrá tomado sus momentos, sus tiempos para dictar sus protocolos de emergencia sanitaria, ¿no? Aquí en Perú, el presidente, un 16 de marzo, creo que cayó domingo, si no me equivoco, me parece, Sí, Pilita, domingo, domingo, domingo. en la noche me parece que anunció. Dijo que a partir del día siguiente nadie podía salir, había un confinamiento a nivel nacional. En el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Yo justamente había llegado de viaje un día antes, me parece, había viajado, y bueno, fue un domingo normal, de compra, de salidas, y bueno, a todos nos sorprendió porque teníamos actividades que hacer, labores que realizar los días siguientes, ¿no? Y, y ese es un tema que nos sorprendió a todos, particularmente eh, a la mayoría de repente de las personas que somos independientes, que tenemos una labor diferente a los que trabajan pues, en una empresa o una entidad pública, ¿no? Así es, Rafita. Bueno, a mí también, yo había llegado de viaje, justo creo, ese día en la mañana, creo había llegado de viaje, y en la tarde creo se anunció. Y a propósito de esto, al día siguiente era el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños de mi mamá es mañana, hoy 15 que estamos grabando, entonces creo que iban a hacer una especie de reunión en la casa de mi mamá. Y creo que fue en todo Sudamérica, porque me parece que en todo Sudamérica también hubo confinamiento, porque mi mamá tampoco pudo salir. Creo que fue progresivo, no recuerdo el orden en los que países declararon su confinamiento, no lo recuerdo, pero yo, para algunos lo tomaron como una especie de vacaciones, 2 semanas, bueno, esto va a pasar, ¿no? Ya 2 semanas se va a ir. Nada que 2 semanas, porque se renovaron,
y de ¿Cómo pronto nos terminamos encontramos. todo? No, es que a ver, aquí en Perú el primer caso del infectado, contaminado o contagiado por COVID, el coronavirus, ahí a los 10 días antes, 6 de marzo, recuerdo un chico que vino de Europa. Y bueno, dijimos un caso ocasional, pero nadie sabía exactamente la dimensión de todo esto, ¿no? Hasta que empezaron ya los fallecidos, ¿no? La gente ya a fallecer, a morir, ¿no? Y ahí vimos que esto no era un juego, que no esto era simplemente un tema de algo temporal, ¿no? Y ya cuando empezó a tocar gente cercana a uno, familia, amigos, conocidos, vecinos, a fallecer, y que no había, sobre todo que no había cura inmediata para esto, de verdad todos nos pusimos en un estado de alerta y un estado de drama, ¿no? Y la paranoia, en mi caso, saltó, ¿no? Yo a veces lo cuento ahora, ¿no? Cuando, ¿te acuerdas que decían usen el alcohol, para todo el alcohol, ¿no? Nos rociábamos con alcohol, salíamos con nuestra botella de alcohol, los productos que comprábamos con detergente y alcohol lavándolo, ¿no? Yo recuerdo que había comprado algo y había tenido un billete, pues, ¿no? Y yo le echaba alcohol al billete, pues, ¿no? Y entonces, y yo dije, pero ya estará seco el billete y huelo, y en mi ignorancia y también en mi paranoia, yo pensaba que ya el virus estaba en el billete y que ya se había difuminado en los vapores del alcohol y yo lo había absorbido y ya estaba contaminado. Tú Entonces, a ya eso estabas fue, con COVID, ya sentías los ya estaba con malestares. COVID. Sí, uno tosía ya, dice, yo tengo COVID, ¿no? A mí, te digo, lo que me dio tranquilidad fue este aparatito, el oxímetro, que te pones en el dedo para ver tu nivel de oxigenación. Eso sí, me daba tranquilidad porque cada vez que creía que tenía un síntoma, me ponía y veía que mi nivel de saturación Ah, estaba bien, te psicoseabas tú. como muchísima gente, te digo, como muchísimo. Bueno, ¿Sabes cuándo perdí más o menos la tranquilidad? Cuando vi las noticias que en Ecuador quemaban los cadáveres en las calles, en cada esquina aparecían fardos de cadáveres quemándolos. Yo lo comento, me pareció una imagen apocalíptica. Dije, no, o sea, claro. esto es terrible, ¿no? Y yo ahí sí me descompuse, ¿no? Más Yo, me- todo el yo, día que a nivel mundial crecían y crecían las estadísticas de los fallecidos, los muertos, y el drama de familias separadas, gente que está en los hospitales esperando la muerte, despidiéndose de sus familiares a través de un teléfono, de una tablet. Bastante penoso en realidad, ¿no? sí, sí, Y fue así pues terrible. pasamos, me dejé crecer la barba, y aparecía, sí, estaba con un bigote denso, la barba crecida. Bueno, experimenté en ese momento, engordé, ¿no? Porque, bueno, uno ¿qué podía hacer? Simplemente estar en tu casa sin hacer prácticamente casi nada, ¿no? Y más o menos esto en resumen. Yo, este, eh, creo que el tema de la vacuna fue un alivio para muchas personas, ¿no? Que también ese es otro tema que ya lo conversaré más adelante. Pero en tu caso, Pilita, no sé cómo lo pasaste. ¿Dónde te cogió el coronavirus? Bueno, te Eh, decía tengo yo, que tener cuidado con la palabra cogido porque si los amigos argentinos ven este video van a pensar otra cosa, ¿no? sí. Bueno, como te decía, yo también había llegado recién de viaje y como a todos nos sorprendió, en realidad yo el COVID, por las noticias, lo veía como una broma, o sea, nunca me imaginé la gravedad de ese virus, ¿no? Y segundo, tampoco me imaginé que nos iba a pasar a nosotros. Entonces, cuando declararon el estado de emergencia, yo estaba tranquila. Yo en general, generalmente soy calmada, ¿no? Pero cuando también empecé a ver las noticias de que la gente moría y todo lo demás, lo peor es que acá no conseguías mascarillas, Rafa. Yo me ponía unos pañuelos, me acuerdo un amigo, me decía, los paños húmedos es lo que seque y póntelos, esos te protegen. Y encontré, me acuerdo, una mascarilla que me costó como 30 soles, la mascarilla más cara en mi vida, ¿no? Eh, pero en realidad yo estando en mi casa no tenía miedo.
lo único es que yo no salía, o sea, yo sí me sobreprotegía demasiado, si estaba dentro de mi casa no tenía ningún problema, pero las veces que salí, es el que yo me psicoseaba, yo salía y sentía que todo que ya estaba infectada, y lo que hacía era poner la terma caliente, mi lógica de ignorancia, ¿ya? Agua bien caliente y no me tocaba nada, me ponía jabón y primero era mi cara, ¿no? Al final mi cara terminó tan reseca que bueno, y después lo que todos vivimos, ¿no? En realidad, la tragedia fue ver a otras personas que no tenían otra opción que exponerse a la contaminación y a infectarse. Ese era el drama, ¿no? Yo tuve la posibilidad de estar en mi casa, trabajar desde mi casa, y bueno, en realidad no es que me sobraba el tiempo, a mí sí me faltaba el tiempo, así que es más, con mis amigas hice grupos, hacíamos ejercicios virtuales, o sea, me volví más deportista en el tiempo de la pandemia. Qué bueno, o sea, yo creo que eso fue una herramienta para poder escapar el momento en el que uno se encontraba viendo, porque como esto fue un fenómeno a nivel mundial, yo creo que te ayuda a apreciar pues la pequeñez de lo que uno cree que es la vida, ¿no? Así es, Rafita, ese momento que nos pusimos, yo sí, claro, vimos lo pequeños que somos en el mundo y que podemos desaparecer en un momento menos esperado, ¿no? Y es cuando empiezas a ver otros aspectos que de repente por la forma como uno ha venido viviendo, corriendo contra el tiempo, trabajando contra el tiempo, empiezas a valorar otros aspectos, ¿no? Y empieza ya la adaptación, porque era loco, por ejemplo, las reglas que ponían cuando tenías que ir a comprar, que salían un día las mujeres, otro día los hombres. Estamos dividiendo prácticamente en dos a la población. Y hay otros que han dividido en hombres y mujeres que puedan salir. Lo ilógico que fue también las reglas para la pandemia, eh, y ver personas muy cercanas a nosotros, porque a mí me ha pasado, personas muy cercanas a mí, y una persona muy demasiado cercana a mí, también fue víctima de este virus, ¿no? Y que dado que las vacunas no llegaron, bueno, muchas personas se exponían, ¿no? O a veces sin exponerse, se contagiaban. Sí, sí, fue un momento bastante penoso, ¿no? Siempre uso esta palabra porque de verdad que daba pena, ¿no? Todo lo que estaba pasando, ¿no? Y sobre todo, de repente, para aquellas personas, Pili, que trabajan y viven del día a día, ¿no? Claro. Eh, Uno puede, de una otra manera, bueno, 2 años, casi 2 años, donde para la gran mayoría, en las que yo me incluyo, no generábamos casi ningún ingreso, pero de una u otra manera podíamos respaldarnos de repente por un fondo que podíamos tener por ahí, ¿no? Pero aquellas personas que viven del día a día, que si no trabajan ese día no comen, ¿no? Era bastante triste, ¿no? Triste, ¿no? Y son cientos de miles, y si no millones de personas, ¿no? No solamente en el país, sino en muchos países, ¿no? Y hasta que llegó la bendita vacuna, ¿no? Que también ese es otro tema, ¿no? Yo siempre he sabido que para elaborar una vacuna, pues se demoraban entre 5 y 8 años mínimo. Y hacer una vacuna en pocos meses, yo decía, Dios mío, ¿qué nos están inoculando, no? Pero creo que la mayoría asumimos el riesgo, ¿no? A nada, preferimos vacunarnos, ¿no? Y antes de eso, no sé si tú te habrá pasado, pero había estos, estas bebidas, estos líquidos supuestamente milagrosos como la ivermectina, que en realidad era un medicamento para caballos, ¿no?
y que nos decían que era que tomar, otros decían el cloro, de verdad que una serie de brebajes que la gente en realidad lo tomaba porque decía mejor esto a nada, ¿no? A No sé si nada, tú claro. habrás tomado estos líquidos, ¿no? No, yo no he tomado nada de eso, pero sí tenía conocimiento. No, no tomé porque, o sea, no he tenido la posibilidad o la obligación de exponerme. Y como no me exponía, entonces dentro de mi casa estaba segura. Pero ¿cómo Eh, comprabas tus cosas para tu día a día? Pedía delivery. Ah, delivery. Oh, yeah, Sí. yeah. Y el delivery era dejarlo un día y después ponerle el alcohol y dejarle las cosas un día afuera. O sea, ya así loca total era yo. No es la Eh, única, todos estábamos así. Ya, yo era loca total, o sea, no salía y alguien, si a alguien se le ocurriese haber venido a mi casa, no le hubiese abierto la puerta y no le abrí la puerta a nadie, o sea, por teléfono les llamaba, por ahí. Este, mira, tú me hablabas de este que servía para medirte, ¿cómo se llama ese? Oxímetro, oxímetro. El oxímetro. Nunca en mi vida había conocido un oxímetro, ¿ya? Y a propósito del COVID, te cuento, un amigo que es médico, un amigo en común con otros amigos, estaba como médico, y si lo pusieron también como médico COVID, él es otra especialidad, pero todos los médicos están en ese tema, ¿no? Y este amigo se infecta, que estamos en la primera fase, entonces nos llama, creo, no recuerdo, y nos dice que está infectada, entonces converso yo con otros amigos que es cercano, oye, le digo, tal persona está infectada, ¿qué hacemos? Dice que tiene que comprar el oxímetro, pero no hay, entonces todos nos ponemos a buscar por internet, pues, ¿no? Rafa, el oxímetro más caro en mi vida, 800 soles nos costó ese oxímetro, y yo pensaba que el oxímetro era, no sé, pues una máquina. O sea, no tenía la menor idea que era un oxímetro, no pensé que era una máquina. Entonces, bueno, compramos nosotros, o sea, 2 o 3 amigos, hicimos una chanchita y compramos el oxímetro y se lo mandamos a su casa porque tampoco queríamos ir a verlo porque no nos queríamos contagiar, ¿no? Entonces, ya luego que pasa, este amigo se recuperó todo y uno de otro amigo del grupo, como a las 3, 4 semanas, parece que pensábamos que se había infectado, ¿no? Entonces, hay que pedir el oxímetro. Entonces mandan el oxímetro y ahí me doy cuenta lo que era el oxímetro, pues una cosita. Que solamente es para registrar, ¿ah? Solamente para registrar el nivel Ay, Dios oxímetro. mío, sí, fue una locura, en realidad era una locura. Yo era una traumada, es más, yo pensaba nunca, no, que no iba a poder salir, ¿no? Después de un año, creo que después de un año salimos, salí y con un amigo que es muy cercano, salimos, previa desinfección, pero no queríamos tomar ni taxi, nada, nos fuimos caminando y cuando mirábamos, todo el mundo con su mascarilla, pues era apocalíptico, o sea, era una cosa, o sea, era raro, ¿no? Pero cuando abrieron la segunda temporada, creo fue que abrieron, que dieron tiempo para que ya la gente un poco salga. Eso sí, yo salía con una amiga a las 4, 4:30 de la mañana, nos íbamos a correr, ¿ya? Pero corríamos con la mascarilla, desde las 4:30 hasta las 6:30, cuando no había casi nada de gente, y nosotros ni siquiera nos saludábamos así, hola, de lejos, ni nos tocábamos, nada. Era una locura, la verdad. Yo era la mujer más traumada del mundo. No, no sé si te ha pasado a ti, pero sí, a mí me ha pasado salir un par de veces cuando autorizaban salir, ¿no? Y yo me he topado con, no exagero, con 5 cuadras donde no había nada de gente. Sí, sí, claro. Me hacía recordar esas películas donde toda la humanidad desaparece y solamente hay un humano, nada más, un ser humano. Igualito, yo me sentía eh, extraño, raro, ¿no? Es algo indescriptible, ¿no? Y bueno, como te decía, hasta que llegaron pues las vacunas, que fue otro tema, ¿no? Hacer las colas, la duda de la vacuna, si tendrá efectos secundarios. A mí me pusieron estas 2 vacunas de China, la Sinopharm, y una, la Pfizer. Solo me puse 3 nada más. Y sé que hay gente que se ha puesto 4, 5, ¿no? ¿No? Pero bueno, yo sí, solamente 3. En realidad no me quería vacunar, pero por el tema esto
de la fabricación de la vacuna en tan corto tiempo, no creo, decía, no creo que sea pues una vacuna con un cierto grado de efectividad, ¿no? Lo dudaba, pero más era el miedo, el temor a lo otro, ¿no? Así que, bueno, Claro. procedí, ¿no? Procedí a vacunarme como, además, porque fue obligatorio, ¿no? Aquí en el país para poder movilizarte, ingresar a ciertos lugares, ¿no? No como en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, donde era prácticamente libre. El que se quería vacunar, se vacunaba, el que no quería, no quería. Mm. No, no, yo sí estaba segura que me iba a vacunar, o sea, yo me iba a vacunar, aún hay efectos secundarios, o sea, no me importaba eso, o sea, yo corría el riesgo, a nada era correr el riesgo, ¿no? O sea, yo las tenía claras. Es más, si la vacuna no llegaba en abril del 2021, creo fue que llegó la vacuna, ¿no? En abril del 2021, claro, al año. Sí, sí. Se llegó en enero, pero formalmente se empezó a distribuir ya creo que en marzo, abril, me parece. Bueno, si la vacuna no llegaba, nosotros teníamos un grupo de amigos que ya habíamos gestionado, habíamos hecho todos los costos, nos íbamos a ir a vacunar a Estados Unidos, como mucha gente lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque enfermarse era más caro que irte a Estados Unidos, de paso hacías turismo. Entonces ya nosotros lo teníamos definido que íbamos a hacer si no llegaba la vacuna, pero como ya llegó, entonces ya nos quedamos y yo también me vacuné, me puse 3 vacunas, pero yo me puse la Pfizer, las 3 Pfizer, y ya de ahí no me he vuelto a vacunar. Pero Te has puesto una vacuna imperialista, capitalista. Una vacuna de la ciencia, no es capitalista ni imperialista. Eso La además, ciencia desarrolló, no el capitalismo ni el imperialismo. igual me dirás a mí que me he puesto la China. Y tú te has puesto una vacuna comunista. ¿Ves que me he moderado un poco y soy más accesible a esas ideas? Permeable. Porque ese es el Pero efecto secundario, creo. Ese es el efecto secundario, creo. es el efecto secundario de la vacuna, creo. Pero Rafa, El además de abatimiento. esos miedos que hemos pasado, de todo lo que ha significado, todos hemos cambiado, creo, Cierto, cierto. ¿no? O sea, todos hemos pasado pérdidas de amigos, de familia, hay familias enteras que se han destruido. Yo he ayudado a algunos amigos que han pasado por circunstancias difíciles. Yo también he pasado por una circunstancia bastante cercana de fallecimiento de una persona. Amigos que ya no voy a volver a ver, que ya no nos hemos visto y ni siquiera has tenido la posibilidad de Fíjate. abrazar a sus familias, ¿no? Que es lo normal que uno hace cuando es alguien cercano. Todo esto creo que nos ha cambiado y también ha incidido a nuestra forma de vivir hoy día. Bueno, Pilita, yo creo que es una experiencia de vida. No, nunca pensamos pasar por ese tipo de situaciones, ¿no? Siempre escuchamos pandemias en la Asia, en Japón, en China, ¿no? En la propia África, ¿no? Pandemias de ébola y tanta cosa, ¿no? Incluso escuchábamos por historia, ¿no? La fiebre española del año 18, 18, ¿no? Pero nosotros, ¿quién íbamos a pensar de que a esas alturas, ¿no? De este siglo iba a pasar una pandemia de esas características, ¿no? Pero bueno, me imagino que para buena parte de las personas les habrá cambiado, me imagino, alguna forma de pensar, de actuar, de creer, ¿no? De creer, y me imagino que para otras siguen siendo las mismas, no ha habido ningún tipo de lección, ¿no? Porque yo creo que, no sé tú, Prita, pero yo creo que sí. En mi caso sí ha habido una lección de vida, ¿no? Eh, quitarle la gravedad a las cosas del día a día y darle importancia a otras, ¿no? La familia, los amigos, porque lo que nos enseñó la pandemia es la volatilidad de la vida, ¿no? Y no hubo pues este proceso de selección, ¿no? Se fue el joven, el anciano, el hombre de mediana edad, el rico, el pobre, el empresario, el trabajador de a pie. Se fueron todos, independientemente de su ocupación o su actividad, ¿no?
Esperemos, Pilita, que no vuelva a ocurrir ninguna pandemia. Lo más probable es que ocurra, pero esperemos que no ocurra, al menos en nuestro periodo de vida, y que ya la ciencia, para que cuando ocurra en su oportunidad, esté mucho más avanzada y la respuesta sea mucho más rápida, ¿no? Esperemos, al Mucho más menos. inmediato. Así es. Hemos aprendido mucho, yo creo, para mí ha sido valioso ese tiempo de la pandemia, que si bien es cierto, vivimos mucha incertidumbre, mucha gente se deprimió, mucha gente se enfermó con el virus y empezó a adquirir manías o otro tipo de enfermedades. El tema de la salud mental ha sido importante también entender o cómo se ha comprendido en esta fase de la pandemia, ¿no? La valoración que uno o el valor que le da uno ya a la familia, a los amigos, a la tranquilidad. Otra forma de trabajar también, que es justamente a partir de lo que nos ha pasado en la pandemia, ¿no? A mí me ha servido muchísimo, he redescubierto, porque por la vida agitada que a veces uno tiene, sin pausas, la pandemia te ha obligado a hacerte una pausa, te ha obligado a hacer cosas que de repente antes las habías dejado y que eran parte o eran cosas que te gustaban, que disfrutabas, hobbies, cosas que de repente uno lo hacía cuando era mucho más joven y que lo había dejado de lado, ¿no? O momentos que uno tiene que le da valor agregado ya. Pero también otra de las lecciones es el no romantizar, o sea, a mí esto, sí, en algún momento creo que me fastidiaba mucho el romantizar a las personas de que salían y se esforzaban y que nos limpiaban las calles y bla, bla, bla. Yo decía, pero no podemos romantizar esa situación, porque nosotros que tenemos la posibilidad, yo que tuve la posibilidad de quedarme en mi casa sin exponerme y trabajar desde mi casa, las otras personas no tuvieron esa posibilidad, como tú dices, ¿no? Esas que viven el día a día, que no tienen más opción que salir a trabajar, ¿no? Y entonces eso también nos permite ver como sociedad hasta qué punto estamos preparados o no estuvimos preparados y no estamos preparados para una situación similar, ¿no? Y bueno, desencadenó también cosas positivas y seguro cosas negativas, pero yo me quedo con lo positivo, lo que significó el crecimiento como ser humano, el comprender y ver otras cosas, el disfrutar de cosas más simples y que te conectan más con la humanidad, con tus amigos, con tu familia, ¿no? Sí, cierto. Quisimos hacer este video para compartir pues nuestras experiencias personales de cómo la pasamos pues en la pandemia. Sé que han pasado ya 5 años, mujer, ¿no? 5 años. 5 años, así es. 5 años. Bueno, en ese momento no teníamos el canal, o sea, no teníamos forma de... Hubiera sido interesante, ¿no? Imagínate todo lo que hubiéramos hecho en la pandemia con el canal, ¿no? Hubiéramos inundado de videos, ¿no? Hubiésemos tenido Pero más bueno, tiempo, pero no nos comunicamos. Toda la pandemia, creo que nos hemos comunicado un par de veces en la pandemia, ¿no, Rafa? un par de veces nada más. Bueno, Sí, esa también es otra de las características que tenemos ambos, pues, ¿no? Tomamos nuestra distancia, pero hay una cercanía de energía que siempre está presente, ¿no? En así nosotros es. dos, ¿no? Y bueno, a los amigos, cuéntenos si desean, de repente, cómo la pasaron en la pandemia. Imagino que la mayoría no tan bien, pero me imagino también que les habrá ayudado, como dice Pilita, a algunos a desarrollar de repente algunas habilidades. Conozco gente que ha aprendido idiomas, ha tocado un instrumento nuevo y así, etcétera, etcétera, ¿no? Y Así eso es. denota pues que ante las mayores desgracias de la vida siempre hay que sacar lo bueno y aprovechar el tiempo, sobre todo que es tan corto. Bueno, Pilita, eso fue nuestra pequeña reflexión Experiencia. y posición personal de cómo la pasamos en la pandemia y esperemos que nunca más se vuelva a repetir. Y bueno, creo que ya damos por finalizado el video de hoy. Bueno, amigos, no olviden suscribirse y nos vemos hasta otro episodio. Nos vemos. Cuídense, nos vemos. Bye. Chao, chao.